A Somniar 3D. Hoy voy a crear una tutorial un poquito de lo que es el CloseFX, una tutorial de iniciación a esta parte. Lo primero que he creado ha sido en dos capas diferentes, una esfera y una tela. Siempre es una práctica muy importante hacerla, una superficie, siempre marcando el double side, las dos caras, para evitar luego problemas. Luego mirad lo que vamos a crear. Vamos a crear dos puntos para marcar lo que es la tela. Ahora mismo la tengo en subpads. Voy a quitarla del subpads primero. Y recordad que para seguir seleccionando dos veces, tenéis que marcar las mayúsculas para poder seguir así seleccionando. Tenemos dos, creamos la nueva selección y le voy a decir que estos puntos son fijos. Le vamos a crear y se nos queda aquí abajo ya esta selección creada. Salvamos el objeto. Se puede salvar desde aquí, o simplemente, como podéis ver, el atajo de teclado que se queda marcado es la S minúscula. Le das a la S y se queda salvado. Y si quieres salvarse siempre siguiendo los atajos de teclado, pues se puede hacer. Una vez que lo tienes guardado, ya te permite enviarlo a layout, lo que es el objeto. Lo primero que vamos a hacer es darle CloseFX. Muy bien, la chuletita esta que os la he dejado también en la web. Y bueno, aquí podéis ver lo que hace cada cosa, ¿no? La resistencia al aire, es muy importante este parámetro, el substructure, que digamos lo que hace es, a modo interno subdivide la malla, y luego hold structure, recordar que es para movimientos elásticos. Es un parámetro que seguramente nos interese muchas veces dejarlo a cero. Y bueno, quería comentar que luego en la parte, pues lo que es en FX2 que pone la trayectoria de la partícula, se refiere a la trayectoria de los puntos. En fin, ahora lo veremos en este pequeñito ejemplo, más o menos cómo se crea. Lo primero es siempre crearle algo de movimiento, ya que si no le añadimos ni gravedad ni nada, el objeto no hace absolutamente nada. Por defecto voy a añadirle el parámetro de seda y le damos a calcular, y como podéis ver, ya cae. Como podéis ver, si no ponemos nada en el parámetro fix como puntos fijos, exactamente, ya podéis ver para qué sirve el modo de selección fijo. Podemos aumentar la precisión siempre, como yo digo, con el substructure. Está a 500, si lo pones a 1000 será una precisión será más preciso lo que es los cálculos. Marcamos el objeto y le vamos a añadir que sea un objeto de colisión. No hace nada porque no le hemos añadido al parámetro que calcule también las colisiones. Le ponemos que calcule en toda la malla. Esto es para que calcule a nivel interno todas las colisiones. Y bueno, y le damos a calcular y vemos el efecto. Podéis ver que a veces como que atraviesa un poco lo que es la malla. Normalmente aumentando lo que es el parámetro de superstructure puedes mejorar mucho lo que es estos problemas. Y sobre todo es importante que la malla esté bastante subdividida, porque a más puntos mayor colisión. Incluso yo suelo triplarlo.
En el momento que está triplado, los cálculos suelen ser bastante más precisos y mucho más lentos. Como podéis ver, se queda un poquito extraño, pero en el render suele aparecer bastante bien. Vamos a desplazar un poquito la cámara y vamos a cambiar un poco el color de la esfera para resaltar podemos ver que aún así entra un poquito en los cálculos. También tenemos que poner un poquito en el parámetro de colisión que empiece a calcularle 10 milímetros después. 10 milímetros. Por ejemplo, tenemos el offset, que es donde empieza a calcular los milímetros de la colisión. Son parámetros que a veces puede ser que te hagan que no esté tocando con el objeto, pero como puedes ver, hace que sea bastante más preciso el cálculo de la colisión. Entonces, siempre hay que buscar ese equilibrio para que no quede, para que no se llegue a ver, digamos, el objeto con el que colisiona. Es muy importante que no abuses del parámetro, porque lo que hace también es separar el objeto de la malla. No está tocando, a lo mejor se ha separado esos 50 milímetros, que a lo mejor si tiene algo de visibilidad puede notarse o llegar a verse en el objeto, que hay un poco de separación entre la tela y el objeto, que no llegan a tocarse. Por eso siempre es importante ajustar este parámetro. Como puedes ver, tenemos muchos más parámetros, como el de fricción, que es para que reduzca el movimiento con el roce, o el de bond, que hace que hace que un cuerpo elástico rebote. Sobre todo es importante también que se activen las colisiones internas. Esto puede llegar a aumentarte enormemente lo que son los cálculos, y sobre todo cuando en el momento que le das a su patch a la malla, que es cuando la subdivides realmente muchísimo, los cálculos pueden llegar a ser muy lentos. Por eso siempre a veces recomiendo que hagáis el cálculo con pocos polígonos, y luego cuando ya lo tengáis el efecto deseado, pues le añadáis la subdivisión para poder trabajar mucho más rápido. Vamos a ver si puedo, aunque sea, cancelar un poquito esta, que son demasiados cálculos y no nos interesa ahora estar tanto tiempo esperando. Siempre podemos subdividirla un poquito más, y bueno, siempre los cálculos pues serán un pelín más rápidos, aunque ya sabéis que a más polígonos, cálculos mayores y mucho más tiempo de espera. Vamos a esperar un momentito para ver el efecto, si queda lo suficientemente realista como deseamos. Más de uno no le molestará esperar tanto, pero bueno, como podéis ver, tampoco es una barbaridad de tiempo como en los ordenadores de antes, con pocos procesadores o pocos núcleos, eran interminables. Os puedo asegurar que esto era impensable hacerlo
hace unos poquitos años. Cuando yo empecé, mi ordenador no me dejaba ni... Bueno, si ponía radiosidad tenía que volver al día siguiente a ver el render. Y ahora, pues, renders en tiempo real, F', el VPR nos deja ver tal cantidad de parámetros que hace que sea mucho más fácil contemplar imágenes tan espectaculares como solemos ver últimamente, simplemente de gente aficionada y en su casa que puede llegar a hacer renders realmente espectaculares. Fijaros 60 frames, cómo se está haciendo bastante largo y tedioso simplemente para poder ver un poquito realista la tela. Es lo que tienen los cálculos de dinámicas. Pero bueno, ahora a la parte que yo voy, es que ahora podemos guardar lo que son las dinámicas en un archivo. Y eso es lo interesante, ¿no? Ahora hemos acabado el cálculo, un cálculo largo, enorme, y no tenemos que volver a calcularlo, ya que desde EditFX, disculpad, desde Save, desde File, podemos salvar nuestro movimiento donde queramos. Y bueno, y ahora ya, si salvamos la escena, y bueno, si limpiamos la escena ya, automáticamente no la carga con el movimiento, ya que hemos salvado el movimiento. Y podemos ver esta maravilla. Bueno, os animo a que hagáis vuestros experimentos. Hasta aquí esta tutorial de telas de Lightwave. Espero que os guste y nos vemos pronto en otra tutorial de Somniar 3D.